Mis amados hermanos, Dios los bendiga grandemente. Nuevamente un gusto y un placer estar con ustedes. Es una bendición, pues, poder compartir todo este tipo de información. Y siento que nos ayuda mucho, nos retroalimenta bastante. Son temas, mis amados hermanos, que siento que son importantes. ¿Por qué? Porque si miramos, la Biblia es un libro histórico, hermanos. No es un libro religioso, como muchos lo quieren ver. La Biblia es un libro histórico, que es la palabra de Dios, el cual nos instruye a tener una nueva vida. Nos instruye a un nuevo comportamiento. Nos instruye a una nueva manera de vivir, de conducirnos, de hablar, de comportarnos, más que ser un libro religioso como lo hemos querido mirar y como lo han querido mirar durante toda la historia. Entonces es importante todos estos temas, por eso es importante también, mis amados hermanos, cuando tenemos una mente de apertura, es decir, una mente totalmente abierta. ¿Abierta a qué? A la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos invita a que constantemente la estemos escudriñando, porque en ella vamos a hallar, ¿qué nos dice la palabra? Hallar la vida eterna. Pero es a medida de que vamos escudriñando, a medida de que vamos preguntando, a medida de que nos vamos interesando verdaderamente cuál ha sido el carácter de Dios, porque básicamente es esto, mis amados hermanos, y cuál es el carácter de Dios y cuál sigue siendo el carácter de Dios y cómo obra Dios en nuestra vida. Entonces, cuando nos vamos interesando en todo este tipo de temas, mis amados hermanos, esto nos ayuda no solamente a un crecimiento espiritual, sino que nos ayuda a defender la palabra de Dios de una manera correcta, de una manera eficaz, con argumentos, con veracidad, porque eso es lo que quiere escuchar la gente hoy en día. No simplemente opiniones, sino que haya veracidad. ¿Y cuál es la veracidad, mis amados hermanos, cuando miramos la historia? Entonces, la Biblia es un libro histórico continuo, porque continúa. Hermanos, quiero que me acompañen a Isaías, capítulo 61. Versículos 1 y 2. Y me dice la palabra de Dios. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los sabios, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la nueva voluntad de Jehová, el día de vergüenza del Dios nuestro, de venganza, perdón, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esto, mis amados hermanos, aunque no lo creamos, tiene un contexto histórico, solamente histórico, hermanos. Obviamente es palabra de Dios, pero hay algo muy interesante que nosotros observamos en la palabra de Dios, y es que dice, dice, me ha enviado Dios, vemos una profecía mesiánica, a predicar buenas nuevas a los abatidos. Estamos en un mundo totalmente abatido. Y dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a darnos alivio y refrigerio. Y también sigue diciendo, a publicar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Hermanos, de pensamiento, de tradiciones,
de religiosidad y de cuanta cosa y de prejuicios que muchas veces no nos dejan avanzar en la palabra de Dios y que muchas veces nos causan divisiones simplemente por opiniones, porque son simplemente opiniones. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, hermanos, es algo maravilloso, es algo genial, nos enriquece de una manera espectacular, mis amados hermanos. Entonces, quiero que miremos algo muy sencillo y es esto. Lo vemos en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, que es una profecía mesiánica. Y quiero que nos vamos a la historia. Quiero que nos vamos muy, muy atrás, hermanos. Y si estamos conociendo historia, quiero que miremos los primeros inventores de las escrituras, hermanos. Entonces, voy a ir muy despacio. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, háganla. No se queden con la duda, no se queden con vacíos. Por favor, háganla. Hermanos, cuando vamos y nos remontamos a la historia, entonces, cuando vamos a la escritura, vemos los primeros escritores que son los sumerios. Y es un aproximado. Todas las fechas que les voy a dar, mis amados hermanos, son unos aproximados, no es una fecha exacta para no caer en anacronismos. Listo, entonces es un aproximado. Entonces, los primeros escritos que nosotros vemos históricamente, los vemos en el año 3100, que son por los sumerios. Hermanos, ¿cómo escribían los sumerios? En tablas de arcillas o de barro. De esta manera ellos escribían. Cuando adelantamos muchos años, porque voy a ser resumido también para no llenarlos mucho de información, hermanos, porque esto, cuando se habla de la parte histórica, en ciertas ocasiones se va volviendo un poco tedioso, pero es muy importante. Entonces, por eso quiero ir despacio. Entonces, vemos los sumerios donde escriben en tablas de arcilla o de barro. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Nos remontamos más adelante y vemos a los egipcios, donde los egipcios empiezan a escribir en rollos de papiro. Rollos de papiro. Eso es una fibra. Es una fibra, es una planta, hermanos, y eso crecía mucho en el río Nilo. Entonces los egipcios empiezan a utilizar esto para escribir, ¿cierto? Son unas fibras. Seguimos avanzando en los años y ya llegamos a los pergaminos. A los pergaminos, hermanos, donde los pergaminos es una piel de animal y empiezan a escribir en esta piel de animal. Entonces tenemos las tablas de arcilla, tenemos los rollos de papiro, que son unas fibras, lo utilizan los egipcios. Tenemos los pergaminos, que es piel de animal. Cada una de estos tiene unos contextos históricos bastante profundos, pero lo voy a hacer rápidamente, mis amados hermanos. Listo, para no confundirlos mucho. Vamos más adelante, ya la época romana, y empezamos a ver las tablas de cera. Las tablas de cera, que son tablillas de madera. Y llegamos nuevamente al primer siglo, a la primera época de los romanos, a la primera era de los romanos, y vemos el códice. No sé si algún día han escuchado hablar de esto, que es el código, también se le dice el código o el códice. Hermanos, esto es utilizado por los romanos. Esto es una fibra de algodón. Es una fibra de algodón, básicamente es una ropa vieja que ellos utilizaban para escribir. Entonces, de esta manera, los romanos utilizaban más fácil las escrituras, tenían cera y la podían guardar más fácilmente. Entonces, cuando ya llegamos y nos remontamos más adelante, hermanos, llegamos a 1440, donde empieza el uso masivo del papel.
en Alemania, Italia, empieza el boom, ya con todos estos avances, mis amados hermanos, y empieza un desarrollo más rápidamente en Venecia en el siglo XVI. En el siglo XVI, en Venecia, porque en Venecia era la capital para este tiempo donde habían más riquezas, más recursos, entonces ellos aprovechan todas estas riquezas y todos estos recursos y en lo que más se centran es en la imprenta dedicadas a la fabricación de libros. Esto es un breve repaso pues por la historia, es muy breve, pero para que vamos avanzando, mis amados hermanos, cuando quiero que también se queden con el primer capítulo que leímos, que es Isaías. Se queden con el capítulo y los 2 versículos. Listo. No se los vayan a sacar de su mente. Estamos en Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2. Ya hicimos un recuento, mis amados hermanos, cómo se escribían. Llegamos hasta el papel. Hermanos, a la fecha, esto nos ha facilitado el sistema de capítulos y versículos que se emplea para citar la Biblia, hermanos. De no ser así, hermanos, tuviéramos un conflicto bastante serio en citar las escrituras o simplemente, como lo hacían los judíos, ya nos hubiéramos acostumbrado a ellos. Pero este método de capítulos y versículos nos ha facilitado mucho, hermanos, el ubicarnos rápidamente, el ubicarnos fácilmente, el ubicarnos, hermanos, el memorizar, porque nos ayuda también a memorizar mucho, hermanos. Hermanos, cuando los autores sagrados compusieron individualmente los libros que luego formarían parte de la Biblia, no los dividieron así. Ellos no dividieron esto en capítulos ni en versículos. Y en efecto, mis amados hermanos, ellos nunca imaginaron, mientras escribía cada uno su obra, que esta terminaría siendo leída por millones y millones de personas. Ellos simplemente dejaron correr su pluma sobre el papel bajo la inspiración del Espíritu Santo y compusieron un texto largo y continuo desde la primera página hasta la última. Eso fue lo que ellos hicieron, mis amados hermanos. Y a través de la historia vemos cómo Dios siguió obrando en la vida del hombre. Hermanos, cómo Dios nos facilita las cosas para un mayor entendimiento. Somos nosotros los que no queremos estudiar, somos nosotros los que somos perezosos, somos nosotros los que somos negligentes, somos nosotros los que no queremos verdaderamente interesarnos en las Sagradas Escrituras. Y todo esto, toda esta parte de la historia hace parte de Dios. Esto hace parte de Dios, porque Dios es historia, es presente, es futuro. Dios lo es todo, mis amados hermanos. Hermanos, fueron los judíos quienes al reunirse los sábados, quiero que tengan esto muy presente, fueron los judíos quienes al reunirse en los sábados en las sinagogas, ellos comenzaron a dividir en secciones la ley. Ellos empiezan a reunirse en los sábados los judíos y empiezan a dividir en secciones la ley. Es decir, mis amados hermanos, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. ¿Cuáles son? Alguien que los diga rápidamente. El Pentateuco. Hermanos, hermanas. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio.
Hermanita, excelente. ¿Quién fue esa? ¿Quién fue? La hermana Alba Herrera. Ah, excelente, hermanita. Vamos bien, hermanita. Esos son los primeros 5 libros de la ley. Hermanita, hermanos, los judíos al reunirse en las sinagogas lo que hacen es que dividen estos libros, ¿cierto? Y también dividen los libros de los profetas a fin de poder organizar la lectura, una lectura continua. Entonces, nació así, mis amados hermanos, la primera división de la Biblia. Nace así la primera división de la Biblia. Y en este caso, estamos hablando del Antiguo Testamento, que sería de tipo liturgia, de tipo litúrgico. Es decir, mis amados hermanos, de ceremonias, por llamarlo así, de ceremonias religiosas. Puesto que estas ceremonias eran empleadas en las celebraciones cultuales. Eran celebradas y empleadas en, valga la redundancia, en las celebraciones cultuales. ¿Tienen alguna duda hasta acá, mis amados hermanos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿En las celebraciones culturales o No, cultuales? cultuales. ¿Qué quiere Cultos. decir? ¿Qué quiere decir? Ah, Los de los cultos que ellos, cultos. sí, Las los cultos celebraciones que de ellos los hacían. cultos. Sí, Okay. mi amado, sí. Entonces, al reunirse, hacían sus cultos y lo que hacían era que leían primeramente, porque ya lo habían dividido de esa manera, los judíos habían dividido los 5 primeros libros de la Biblia, que era el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y de esta manera también dividen a los profetas. Vamos bien hasta ahí. Esto lo hacen los judíos cada vez que se reúnen en las sinagogas los sábados. ¿Desde cuándo lo empezaron a llamar Pentateuco los judíos? Mi hermano. Porque se llama Penta porque es 5. Porque son 5 libros. Viene de la palabra de 5, el Penta. ¿Desde cuándo los empezaron a llamar así Pentateuco ellos? Mi hermano, déjeme esta pregunta, yo se la resuelvo más adelante. ¿Listo? Listo. Gracias, hermano. Muchas gracias, mi hermano. De hecho, por acá la voy a anotar. ¿Listo, mi hermano Daniel? Sí, sí, sí. ¿Y qué diferencia hay entre el Pentateuco y la Torá? Listo. Porque muchas veces entiendo yo que ellos usan la Torá como el Pentateuco, pero la Torá se entiende como la ley, pero entonces no estoy seguro si es que comprende todo el Pentateuco y algo más, o es algo menos del Pentateuco completo, o sea, solamente la parte que es legal, o sea, de las leyes de moisaicas. Listo, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano Daniel. Entonces, seguimos avanzando, mis amados hermanos. Entonces, los judíos procuraban leer, hermanos, toda la ley en el transcurso de un año. ¿Cuántas semanas tiene un año? 52 semanas. 52 semanas. Entonces, los judíos dividen esto en 52 semanas, 52 secciones, esto lo llamaban ellos el Hiharitok en hebreo, el Hiharitok en hebreo, que esto traduce, mis amados hermanos, divisiones, en divisiones. Estas separaciones estaban, mis amados hermanos, señaladas en el margen de los manuscritos con la letra P, que es el Hicharito. Y los profetas no fueron divididos en el Hicharito. Primero, dividen el Pentateuco, que es los 5 primeros libros de la ley, y luego dividen a los profetas. Entonces, tenemos primeramente la ley. Tenemos primeramente la ley y tenemos los profetas, donde ellos, hermanos, a los profetas
cuando los judíos dividen a los profetas, a esto le tienen otro nombre, hermanos, y es el hastadak, que es despedidas. Entonces tenemos divisiones, que es el hizkariktok en hebreo, y tenemos el hastadak, que son las despedidas, que son los profetas. Hermanos, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, ¿Tienen alguna duda? Una Hermano. pregunta. Ajá, sí, hermano Marcela. Le puedo hacer una preguntita. ¿En qué tiempo o en qué era fue escrito el Pentateuco y ya lo unieron en los 5 libros? Sí, se queda clara la pregunta. Bueno, el hermano Daniel hace la pregunta, ¿desde cuándo el Pentateuco, cierto? Que es prácticamente como la misma. Eso, exacto. No, la pregunta mía era más, ¿qué significa Pentateuco? Sé que penta es de 5, pero ¿qué significaba para los hebreos la palabra Pentateuco como tal? Listo. La pregunta de la hermana es, ¿cuándo comenzaron a escribirse los libros y cómo fue la secuencia? No la secuencia, porque sabemos que la secuencia es como está en el orden en la Biblia de esos 5 libros. Esos sí están en el orden que se escribieron. ¿Pero en qué periodo se escribió? Listo. Eso, ¿en qué periodo se escribió? ¿Y en qué periodo o en qué era empezaron ya como estos personajes como a utilizarlos ya como parte de la Biblia? Sí. Listo. Ya ahí tengo las 3 preguntas. Hermanos, ¿por qué no les voy a responder esta pregunta? Porque esto entra dentro de otro estudio que el hermano Daniel Ayón había dicho. Entonces, para no adelantarme, pero acá las tengo anotadas. No, pero sí podemos mencionarlas y no importa si lo repetimos después. O sea, por ejemplo, generalmente se entiende de que Génesis se escribió entre 1500 y 1600 años antes de Cristo. Sí, mi amado hermano. Más o menos ese es el periodo. Exactamente no se sabe. Pero de allí todos los 5 libros fueron escritos continuamente porque los escribió Moisés. Se dice que escribió Moisés esos 5 libros. Entonces, él cuando comenzó a escribir el libro de Génesis, estando en el desierto, de ahí comenzó a escribirlos y los iban escribiendo a modo como iban sucediendo. Por ejemplo, el libro de Números comenzó a escribirse en el momento, bueno, creo que pudo haber sido un poco posterior, pero más o menos ya debe haber sido cerca de cuando Dios le debe haber dicho a Moisés de que hagan el censo. Entonces, más o menos comenzaron 1500, 1600 años antes de Cristo. ¿Cuánto duró la escritura de esos libros? Lo que vivió Moisés, más o menos se podría decir. Desde esa época que ellos estaban en el desierto, quizás unos 30 años puede haber sido la escritura de todo, no sé. No estoy muy seguro con el libro de Deuteronomio. Pero esos eran Tranquilo, los libros, mi hermano. eran los libros de la ley principalmente. Sí, sí, tranquilo, mi hermano, que acá estoy colocando todas esas preguntas. Listo. Vamos a seguir avanzando, mis amados hermanos, para irle dando un poquito más de profundidad a este tema. Listo. Entonces, ya tenemos, mis amados hermanos, tenemos que los judíos se reúnen y hacen la división de los 5 primeros libros del Pentateuco, y aparte de eso, entonces vemos otra división, que es la división de los profetas, a la cual la llaman el Hastadá, que eso es despedida. Y tenemos la división del Pentateuco, que la llaman el Hijarok, que es las divisiones. ¿Listo? Cuando nosotros, mis amados hermanos, vamos al libro de Lucas, quiero que me acompañen a Lucas. En Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19,
nos dice la palabra de Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en las sinagogas conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿De quién está hablando ahí? Hermanos, hermanas. De Jesucristo. De Jesús. De Jesús, ¿cierto? Está hablando de Jesús, donde Jesús entra en la sinagoga. ¿En dónde? En el lugar donde él se había criado, ¿cierto? Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Donde estaba escrito, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué observan ustedes ahí, mis amados hermanos? En lo que acabamos de leer. Que ya estaba escrito. Exacto, ¿en dónde? En el profecía. En el Antiguo Testamento, por los profetas. Amén. ¿Cuál fue el primer capítulo que nosotros leímos? Isaías. Isaías 61:2. ¿Y qué era lo que ellos estaban leyendo ahí? Hablaban del Mesías. Sí, esto es una profecía mesiánica, pero ¿qué ellos estaban leyendo ahí? Vea lo que dice ahí. Y se le dio el libro de ¿qué? De Isaías. Del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Entonces, esto ya era costumbre para ellos, el reunirse en las sinagogas y hacer esto. Entonces, tenían las divisiones y tenían las despedidas. ¿Cómo se despedían ellos? ¿Cómo se despedían? Yo quiero que les quede claro, mis amados hermanos, para que vamos entendiendo esta parte. Por eso voy a dar las preguntas para después. ¿Listo? Hermanos, ¿cómo se despedían ellos? Si tenemos, yo ahorita les hablaba de dos palabras hebreas. Tenemos el hitjarok y tenemos el hastayak. Primero, el hitjarok, que significa divisiones. ¿Cuáles son las divisiones? Tenemos Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Esas son las divisiones que hacen los judíos en las sinagogas, ¿cierto? Vamos bien hasta ahí. Sí. Amén. ¿De acuerdo, Amén. hermanos? Listo. Quiero que esto les quede claro, hermanos. ¿Sí, Luego, hermanas, están claras? Ellos No les dividían de- entonces lo que ahora es cada libro, lo tenían dividido. Los primeros 5 libros. los Sí, primeros, sí, exacto, los sí, primeros 5 libros. Los primeros 5 libros eran los del Pentateuco, ¿no? Lo que ellos llamaban el Pentateuco. Exacto, sí. Listo. Luego ellos, al seguirse reuniendo, ellos ven una escritura demasiado larga, que es la escritura de los profetas, ¿cierto? Pero entonces ellos lo añaden al Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo llaman? Las divisiones. Y esas divisiones que son las despedidas, que es el escrito de los profetas, mis amados hermanos, a ellos le llaman en la palabra hebrea el hastadak, ¿cierto? Entonces, cuando ya leímos una profecía mesiánica en Isaías
capítulo 61, versículos 1 y 2. Cuando nos vamos a Lucas, ¿qué es lo que está leyendo Jesús? Lucas. En Lucas capítulo 4, Está versículos... Los que se escribió en Isaías, hermano. Exacto, lo que se escribió en Isaías. Pero Isaías ¿era qué? Un profeta. Era un profeta. ¿Y qué estaba haciendo Jesús ahí? Cumpliendo la profecía. Estaba cumpliendo la profecía y aparte de eso estaba cumpliendo con las tradiciones de los judíos. Pero entonces, más que cumplir con la tradición judía, él estaba haciendo una despedida. ¿Recuerdan las dos palabras que les dije? ¿Qué es? Primera, división. Y la otra es despedidas. Que esto era lo que practicaban los judíos. Volvamos a leer el texto, mis amados hermanos, en Lucas capítulo 4, versículo 16 y 17. Dice, vino a Nazaret. ¿Quién vino? Jesús, donde se había criado. Y en el día de reposo, que esto equivale a sábado, entró en las sinagogas, que era costumbre de los judíos, conforme a su costumbre, y se levantó, ¿qué? A leer. ¿Quién estaba leyendo? Jesús. En el versículo 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro. Y dice, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Vean lo que dice el versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se les ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Vamos bien hasta ahí, mis amados hermanos? Sí, Amén. Listo. Vamos bien. Una pregunta, ¿dónde en Isaías está esa parte? Mi hermano, Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Vamos bien, mi hermano Daniel. Listo. Pero no lo dice exactamente igual, ¿no? Mi hermano, lo que cambia es poco. Ok. Lo que cambia es muy poco. De hecho, en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, en el versículo 2 es donde ahí se agrega algo más. Pero acá en el Lucas no es tan explícito en esa parte. Listo. Hermanos, los profetas, cuando se toma el rollo, hermanos, y se leyó la despedida, porque esto fue la despedida que Jesús lee. Vamos bien hasta ahí. Yo quiero que me entiendan esta parte ahí, mis amados hermanos. Entonces, está primeramente, mis amados hermanos, las divisiones que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, el Pentateuco. Y están las despedidas, que son los profetas, y eso era lo que ellos leían por último. ¿Listo? ¿Vamos bien? Bien. Listo. Hermanos, los primeros cristianos tomaron de los judíos esta costumbre. Los primeros cristianos. Ya nos vamos entonces y nos remontamos a Hechos, de reunirse semanalmente para leer los libros sagrados. Entonces ya los cristianos empiezan a hacer lo que hacían los judíos, pero ellos agregaron a la ley y los profetas también los libros correspondientes del Nuevo Testamento. Entonces ya no leían solamente el Antiguo Testamento, que eran las despedidas y que eran las divisiones, sino que leían también las cartas paulinas. Vamos bien hasta ahí. Amén.
Es por eso, hermanos, que resolvieron dividir también estos rollos en secciones, capítulos, para que pudieran ser cómodamente leídos en la celebración cultual. Entonces ellos ya empiezan también a hacer divisiones. Entonces ya empezamos a ver las divisiones desde los judíos. ¿Cuál es la primera división que vemos? El Pentateuco, hermano. Sí, Los primeros hermanita. 5 libros. Exacto. ¿Y cuál es la segunda división que vemos? Las despedidas. Profetas. Los profetas. Esta es la segunda división que vemos. ¿Y cuál es la tercera división? Las cartas paulinas. Ajá. Que es el Nuevo Testamento, ¿cierto? Ahora, el libro de Santiago fue Amén. el primero que se escribió, Sí, mi hermano, cronológicamente sí. pero también era leída esa carta. Sí, claro, Sí, también ok. era leída, mi hermano. Ajá. Todo, ellos ya fueron acomodando, como les decía ahorita, mis amados hermanos, o sea, yo hice un recorrido así, o sea, un paneo general, pues, como para no entrar en muchos detalles, pero también si nos vamos a esta parte histórica del Nuevo Testamento, esto también tiene un trasfondo bastante fuerte, pero no quiero meterles mucha información, quiero ir pues como a lo básico, ¿cierto? Entonces, hermanos, a la fecha han llegado hasta nosotros algunos manuscritos antiguos del siglo V. Y hay muchos manuscritos del siglo V, pero entre ellos nosotros empezamos a observar, ¿se acuerdan de esta palabra que yo les decía ahorita? El code o el código, que lo utilizaron los romanos. Entonces, en el siglo V, el codes, encuentran, hermano, el Hilbervitanus. ¿Qué es son unos manuscritos, hermanos, unos pergaminos que encuentran, y son los 4 evangelios. Encuentran los 4 evangelios en el siglo V. Entonces, vemos las primeras tentativas, escuchen bien esto, vemos las primeras tentativas de divisiones bíblicas desde el siglo V. Y por ello sabemos, hermanos, por ejemplo, que en aquella antigua clasificación, Mateo tenía que, cuando ellos encontraron en el siglo V, encontraron el Firbevitanus, ellos encontraron a Mateo y estaba dividido por capítulos en el siglo V, pero Mateo tenía 68 capítulos. Hoy en día, ¿cuántos tienen? A ver, los estudiosos. 28. ¿Cuántos tiene? Sí, ¿cuántos? 28 me parece. 28. Listo. Encontraron a Marcos y lo encontraron con 48 capítulos. Hoy en día, ¿cuántos tienen? No les dé pena, mis amados hermanos. 16. Excelente, 16. Encontraron a Lucas con 83 capítulos. ¿Cuántos tiene hoy en día? 24. 24, gracias mi hermano Daniel. Y encontraron el Evangelio de Juan. Lo encontraron con 18 capítulos. ¿Cuántos tiene hoy en día? 21, este es el único que tiene más. 21 capítulos, ¿cierto? Y este fue el último libro que se escribió, ¿correcto? El Evangelio de Juan, de todo el Nuevo Testamento, tengo entendido. Sí, mi hermano. Inclusive Entonces, después del Apocalipsis. Sí, ajá, después del Apocalipsis. Mi hermano, entonces tenemos, después de que encuentran estos manuscritos del Hilbervitanus, entonces eso les da más luz a aquellos estudiosos de la palabra de Dios para decir, bueno, hay que hacer algo que nos ayude más.
hay que hacer algo que nos ayude más. Entonces, con este fraccionamiento de los textos de la Biblia, hermanos, se había logrado no solo una mejor organización en la liturgia, es decir, en las ceremonias cultuales, y una celebración de la palabra más sistemática, cuando ya se empiezan a desarrollar estos capítulos, sino que también servía para un estudio mejor de las Sagradas Escrituras, ya que facilitaba enormemente el encontrar ciertas secciones, perícopas. ¿Saben cuáles son las perícopas, mis amados hermanos? ¿Alguien sabe? Yo no. No, ¿Alguien Yo sabe? no, hermano. ¿No saben qué son las perícopas, hermanos? Cuando ustedes observan en la palabra de Dios, ustedes ven la numeración, y en la numeración, hermanos, ustedes van a ver que hay un numerito que está más metido que otro. Hay algunas Biblias que traen estas perícopas y hay otras que no las traen. Pero normalmente lo que es Reina Valera trae las perícopas, que es un numerito. Ustedes van a observar, si alguien tiene la Biblia, ustedes van a observar que hay un numerito que está más metido que otro, ¿cierto? Eso quiere Hermanos, decir de qué referencia a otro libro, ¿correcto? Exacto, sí. Entonces, por ejemplo, alguien está ahí en Lucas. Sí, el que vimos de Lucas es perícopa. Exacto, en O sea, que es perícopas. lo que leyó Jesucristo. Exacto. Cuando nosotros vemos acá, hermanos, Amén, hermano. en Lucas capítulo 4, vemos una perícopa en el versículo 14. ¿Alguien la logra observar? En el 18 y el 19. Listo. Vemos otra. No, vemos otra en el versículo 16. ¿Observan la diferencia entre el 14 y el 16? No, la diferencia está entre el 18 y el 16. O el 17. El 17 está en la misma línea. En la mía, exacto, el 18 y el 19 es la perícopa, porque fue lo que Jesucristo dijo que fue lo que leyó de Isaías 61. Miren, exacto, miren, es un pensamiento. Entonces se divide un pensamiento de otro, ¿cierto? Vamos bien hasta ahí. Entonces también podríamos decir que el 9, el 10 y el 11, los versículos del 4 también son perícopas. ¿Dónde? Está el capítulo 4 en el versículo 10 y 11. 10 y 11 también sería una perícopa. No, no son perícopas. ¿Por qué no? No, porque esto es una misma línea de pensamiento. Ah, lo que estamos hablando es la separación del pensamiento. O sea, por ejemplo, exacto. en la Reina misma Valera, línea de pensamiento. En la Reina Valera comienza el 4.1 con un título diciendo Tentación de Jesús. Pero Exacto. el 4.14 comienza diciendo Jesús principia su ministerio. Exacto, y entonces mire que ahí ya hay un pensamiento totalmente diferente al versículo 16. Mire que termina en el 15. Sí. Entonces empieza la línea de pensamiento en el 14, termina en el 15 y nuevamente empieza en el versículo 16. Sí, sería donde tenemos los títulos nosotros. En el caso de la Reina Valera, esos títulos en letras oscuras. Exacto, pero no siempre. Pero no siempre donde empiezan los títulos. Porque si ustedes observan, vamos a mirar más adelante. Observen en el capítulo 5, versículo 29. Y Levi le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha campaña, mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Exacto. Entonces ahí vemos otra línea de pensamiento. Pero es la misma línea de pensamiento del 27 y el 28.
Sí, es la misma línea del pensamiento del 20, pero dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, Correcto. sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y sigue en el 28, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y sigue acá, y Leví le hizo gran banquete en su casa. Ya empieza otro pensamiento y ya empieza otra idea. En la mía la separa con una línea en blanco. Con una línea en blanco. Sí. Listo. Entonces, miren, mis amados hermanos, que ya empieza otra idea. O sea, bueno, pero porque acá dice en el 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Entonces ahí vemos un tiempo suspensivo, mis amados hermanos. Vamos bien, no los quiero enredar con esto. Sí, a pesar de que no hay separación, o sea, el título está encima de la 27. Exacto, sí. El 29 no tiene título, pero sí tiene una línea de por medio, en el caso de la que yo veo electrónica. Exacto, sí. Entonces, cuando vemos estas eso también nos ayuda mucho a entender. Es más, mis amados hermanos, nosotros normalmente esto casi no lo tenemos en cuenta, estas perícopas. Cuando nosotros tenemos en cuenta estas perícopas, que son estos pasajes de la Biblia, estos versículos, esta línea de pensamiento, esto nos ayuda a darle una mejor interpretación a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estás haciendo una separación de pensamientos, estás haciendo una separación de ideas. Vamos bien hasta ahí, mis amores. No los quiero tampoco saturar, pues, como de mucha cosa. Y ya son las 8:59 también. Ya se nos ¿Cómo, fue el mi tiempo. hermano? Que ya son las 8:59 y se nos fue el tiempo. Sí, sí, mi hermano. Continuamos la próxima Dejémoslo semana. Acá. Dejémoslo acá. Tranquilo, continuamos la próxima semana. Sí, claro que sí. Por eso, mi hermano, qué pena. Y me disculpo con usted, mi hermano Daniel, y me disculpo con mi hermana Joanny, mi hermana en el espíritu, que no les respondí las preguntas porque yo sabía que esto iba a demandar bastante tiempo, hermanos. Entonces no me quería salir del tema. No, muy bien, muy interesante. A mí me gustó. Listo. Digan, Mi hermanos, hermanos. O no sé si de pronto tienen alguna pregunta, hermanos, yo se las anoto y seguimos avanzando en la próxima clase. No sé si les quedó claro, quiero ser muy claro, quiero ir despacio, mis amados hermanos, quiero que tengan luz en base a esto. Como les decía ahorita, esto es un libro, la Biblia es un libro histórico, nos ayuda a entender cuando tenemos luz con todo este tipo de cosas que es bíblico, no solamente es histórico, podemos argumentar de mejor manera. ¿Listo? Amén. Amén, gracias. Amén, mis amados hermanos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Pues sí tenemos, hermanos, pero vamos a esperarnos para la próxima clase, hermano. Pero la puede hacer muchas gracias, para que el hermano muchas se gracias, prepare hermano. basado en la pregunta, hermana Alicia. No, hermano, vamos a esperarnos, hay que ser pacientes. No, lo que pasa es que a veces Ya las cuando se da preguntas... clase, si nos queda la duda, entonces sí lo decimos. Okay. No, pero a veces las preguntas también nos ayudan a organizar nuestro material también basado en responder esa pregunta de la manera más eficiente, ¿no? Pero amén, bueno. amén, mi amado hermano. Claro que sí. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta? ¿Les gustó la clase? Está muy buena la clase, hermano. Muy buena la clase. Excelente, hermano. Muchas gracias. Amén, mis amados hermanos. Me disculpan. Hermano. Sí, mis amados. Hermano, una pregunta. Usted dijo que después de los libros del Pentateuco, ¿qué es lo que sigue? Los profetas. Ajá, y después de los profetas. Sigue, hermanita, las cartas, sí. Entonces, hermanitos, yo quiero que tengan en cuenta dos palabras. Tengan en cuenta, obviamente, el hebreo, pues, no está de más porque es el idioma original, pero entonces está el Hitjarot, que son las divisiones
El Hitjarot, divisiones, que es el Pentateuco, ¿cierto? Que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Con esto empiezan los judíos. Y quiero que tampoco se les olvide el Hastarot, que son las despedidas. Con eso ellos, cuando estaban en las sinagogas, ellos leían los profetas ya para terminar los cultos, mis amados hermanos. Okay, Vamos bien hasta ahí. Muy bien. Y para la próxima semana, para que nos aclares entonces qué pasó con los libros de Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías. ¿Dónde entraron esos? ¿En qué división? ¿O cómo se manejaron esos? ¿O cómo se leían? ¿O cómo se estudiaban? O no sé. Listo, mi hermano, claro que sí. Porque eso está en la Biblia nuestra, moderna. Estos libros que yo acabo de mencionar está entre el Pentateuco y los profetas. Y son unos cuantos. Está inclusive Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y luego los profetas comienzan con Isaías, que es el primer profeta. Sí, mi amado hermano, sí. Ya tendríamos que mirar como ese orden cronológico. Igual, hermanos, no hay ningún afán, pues yo creo que aprender esto, entonces lo podemos hacer en varias secciones. No, sí, lo importante es que aprendamos y que entendamos. Claro que sí. Por ejemplo, lo de la perícopas, sí había escuchado el término, nunca lo había entendido bien, pero sí lo había escuchado antes, pero no me había fijado en esta línea que había en el medio. Yo más me fijaba era por los títulos, pero no había caído en cuenta de que sí había una división y como tú dices, me gusta eso porque ahora puedo concentrarme en esa sección y ver el pensamiento de esa sección sin que me influya la parte de arriba ni la parte de abajo. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado, mi amado hermano, cuando nosotros decimos, no, es que vamos al texto y vamos al contexto y entonces cogemos es que nos estamos descontextualizando porque ya hay otra línea de pensamiento dentro del mismo texto y nosotros creemos que es el mismo pensamiento, cuando la perícopa me está indicando que no es el mismo pensamiento, no es la misma idea, porque si observamos en lo que yo les mostraba ahorita, hermanos, en el llamamiento de Leví, en el 28 al 29 hay una línea de tiempo, hermanos. me gusta la carita que puso Marcelo Orozco. Sí. Esa está buena, muy buena. Entonces otro comentario también al respecto, para que nos aclares la próxima semana es, sí, mi amado. ¿Quién hizo estas divisiones de la perícopa? Porque también a veces estas son divisiones humanas que también pueden tener ciertos errores. Entonces hay que tener cuidado. Sí, claro que sí, mi hermano. De hecho, hermanos, vea, bueno, la idea era pues poder llegar a esa parte de quién hizo esta parte de la división, ¿cierto? Y ya entonces, de hecho, ahí está todo, acá tengo todo ese material, mi hermano. Bueno, muy bien. Pero perfecto. Entonces ya lo abarcamos la próxima clase, ¿listo? Muy bien. 9:05 hora de Houston, hora de Colombia también. Entonces, a ver.